Bueno, doctora María Fernanda Vidal Correa de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Las elecciones, los resultados de las elecciones de Estados Unidos nos reflejan una división como la que vemos en los números. Está fracturada la sociedad. ¿Por qué fue tan cerrada? Digamos que la sociedad per se en Estados Unidos ya se presentaba de esa manera, ¿no? Creo que el hecho de tener un presidente como Donald Trump dio posibilidad o abrió las puertas para que aquellas voces que no eran políticamente correctas, ¿no? Que se expresaran, se comenzaran a expresar, ¿no? Incluyendo la supremacía blanca, por ejemplo, ¿no? Voces que claramente claman una superioridad y una legitimidad en razón de la raza, ¿no? Entonces, de hecho, viendo elecciones más para atrás, por ejemplo, en la primera elección en donde ganó Barack Obama, sí hubo una diferencia un poco más amplia de votos a la diferencia de votos que en este momento se presenta entre el presidente electo, Joseph Biden, y el presidente Donald Trump, donde vemos que más o menos son redondeando 5 millones de votos, ¿no? Lo que lo separa. Y en el caso de la elección, por ejemplo, entre Barack Obama y John McCain, la diferencia fue de 10 millones de votos, pero ya estábamos observando una polarización sistemática, ¿no? Que se presenta en los Estados Unidos y que claramente, digamos, se materializa en un partido, en un sistema de partidos de su naturaleza bipartista, porque no hay otra opción, ¿no? El propio sistema obliga a que haya esa división, ¿no? Tal vez si tuviéramos un sistema de partidos un poco más amplio, un sistema multipartidista, pues veríamos que efectivamente toda la bolsa republicana se dividiría, ¿no? Porque claramente más algunos moderados, otros claramente mucho más tendenciosos hacia esta ideología de la supremacía blanca, pero es el propio sistema y la sociedad que se ha forjado de esa manera, ¿no? No es un fenómeno que haya nacido, digamos, o que haya propiciado la figura de Trump necesariamente. No, yo creo que el denominado ahora trumpismo, ¿no? De alguna manera lo que hizo fue legitimar las voces que anteriormente se ocultaban y que convivían de manera natural en el Partido Republicano, ¿no? Eso sí hay que decirlo, o sea, se convivía de manera natural con ideologías más moderadas e ideologías, vamos a decir que inclusive podríamos decir que son no solo incorrectas, sino que caen directamente en la discriminación, ¿no? Y en la creencia de la supremacía de una raza. Entonces, eso ya existía, todos amparados bajo el gran paraguas, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos, la gran carpa del Partido Demócrata y la gran carpa del Partido Republicano. Y ahora con Donald Trump se legitimiza mucho el uso del lenguaje y que aparezcan estas ideologías y se posicionen como parte de las, vamos a decir, opciones políticas que se nos presentan, ¿no? Para quienes estén votando puedan elegir. Se ha recordado mucho la transición del año 2000 cuando hubo un tema ahí de conteo de votos y, digamos, denuncias, ¿no? De irregularidades y todo, porque la diferencia en Florida fue pequeña. Pero lo que estamos viendo hoy eh, es inédito, marca la diferencia ahí en la tradición electoral estadounidense. Creo que es inédito en el sentido de que estamos viendo a un presidente electo que no gana con ninguno de los tres estados emblemáticos que usualmente inclinan la balanza, ¿no? Vemos que Texas votó por Donald Trump en su mayoría, vemos que Florida también votó o le dio el gane en el sentido en ese estado a Donald Trump, lo mismo vemos en Ohio, ¿no? Entonces se convierte en una elección sui generis justamente porque es una elección que no se gana con los estados que tradicionalmente marcaban o daban pauta de hacia dónde se iba a inclinar la balanza, ¿no? Es una elección sui generis también en el sentido de que estamos observando, digamos, que hay estados que tradicionalmente habían sido demócratas, que en la elección justamente
de hace 4 años se vuelven republicanos y ahora digamos que parecería que se dan cuenta, ¿no? De hacia dónde o por qué o por quién votaron y regresan otra vez a formar la denominada, el muro, ¿no? Demócrata de contención, por así decirlo, como es el caso, por ejemplo, de Michigan. Entonces, yo lo veía desde el día de la elección, ¿no? Y lo platicaba con otros colegas diciéndoles, pues, es que no es momento de voltear a ver Florida, no es momento de voltear a ver Ohio, no es momento de voltear a ver Texas, que claramente van a ser estados que se va a llevar el presidente Donald Trump. Es necesario empezar a voltear a ver otros estados, como lo es Pensilvania y como lo es Georgia, ¿no? En donde muy probablemente veamos que esas pequeñas diferencias van a determinar la balanza, pero podemos trazar justamente la elección de Estados Unidos en los últimos 20 años, lo hemos visto, o sea, esa combinación no se da, o sea, no se da un presidente electo que no gane alguno de esos tres estados, Ohio, Florida o Texas, ¿no? En la elección, por ejemplo, de Obama, Obama ganó Florida y ganó Ohio, si bien perdió Texas, ¿no? En la siguiente elección también de Obama, se da una combinación más o menos similar en donde tenemos a Obama que logra ganar de nueva cuenta Florida y si bien pierde Texas, ¿no? De todas maneras, y termina ganando Ohio y se repite, ¿no? Esa tendencia de que Ohio es el estado que determina, o Florida es el estado que determina. Y en estos momentos no es así. Y otro de los, digamos, elementos importantes es entender, ¿no? Hablábamos del llamado voto latino y de los 33 millones de votantes elegibles, ¿no? De origen latino. Bueno, en el caso explícito de Florida y en el caso explícito de Texas, los latinos tuvieron en buena medida gran parte de la responsabilidad de por qué ganó Trump en esos dos estados, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, o sea, el voto más bien es sorprendente cuando se analiza en términos de la población afroamericana y la población de mujeres, que se inclinan en muchos de los estados, en su mayoría, por el candidato Joe Biden. Y eso también es importante recalcar, ¿no? Ahí podríamos agregar, además de el papel, por ejemplo, de Kamala Harris, la crisis sanitaria del COVID, y bueno, y los masivos pleitos de Estados Unidos con todos los organismos internacionales, como elementos importantes que facilitaron el triunfo de Biden por mínima diferencia. De otra forma, de haber sido otro el escenario, estaríamos teniendo otra conversación sobre la reelección de Trump. Es que, sabes, yo lo veo desde otro punto de vista. Lo que yo veo es que a pesar de una pandemia que en Estados Unidos ha costado más de 230,000 vidas, a pesar de una economía que está completamente estancada, a pesar de los ataques, digamos, a las normas y a las instituciones, a pesar de, digamos, el claro manejo beligerante del presidente Donald Trump en torno al movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Y su clara posición, ¿no? En términos de los grupos de supremacía blanca en Estados Unidos. O sea, a pesar de todo eso, de todas maneras, Donald Trump logró sacar más de 71 millones de votos, ¿no? Es el segundo más alto en la historia de los Estados Unidos, después de Joe Biden. Se Ahora superó a sí mismo, además, ¿no? se supera a sí mismo. Entonces, yo más bien diría, o sea, a pesar de todo eso, Donald Trump logra el número de votos que logra. Y, y los demócratas les costó trabajo, ¿no? O sea, fue una cosa de batalla, fue una cosa de literal estar contando hasta el último voto, porque lo vemos, por ejemplo, en el caso de Georgia, todavía no acaba en el conteo, pero la diferencia es bastante pequeña, ¿no? En Pensilvania, por ejemplo, ya se logró abrir un poco, pero, o sea, en Georgia estamos hablando de que la diferencia es tan pequeña que van a tener que hacer un conteo de nueva cuenta, ¿no? Porque la ley así lo marca. Si no hay una diferencia entre el primer y el segundo lugar de más de 0.5%, va a haber justamente este conteo nuevo, ¿no? Entonces es importante en ese sentido decir que más bien hay que verlo desde el otro punto de vista, ¿no? De que a pesar de todas estas cuestiones que está intentando de alguna manera eh, dejar de lado o pretender qué es lo que impulsó al Partido Demócrata, más bien es preguntarnos qué es lo que sucedió, que a pesar de todo eso,
Donald Trump se mantiene vigente, ¿no? Y que se Sí. va a mantener vigente, porque a pesar de que él pierda la presidencia en este momento, no significa que el trumpismo no va a ser una fuerza dominante dentro del Partido Republicano, y nadie quita que dentro de 4 años el señor, si sigue siendo una fuerza de esa naturaleza, y si no se ve una posición clara de algún otro republicano, ¿no? Que pueda dar batalla, puede volver a intentar ser presidente sin ningún problema, ¿no? Yo creo por eso es que todos nos vamos pues con la finta, ¿no? De que Trump es la figura, porque justamente enumerando todas estas, eh, pues digamos, todas estas contras, logra ese triunfo, entonces nosotros pensamos, pues es que es Trump, ¿no? Y por eso a lo mejor nos vamos con la idea del trumpismo y todo esto, pero realmente son muchos intereses los que él representa, entonces, ¿no? Son muchos intereses y además el Partido Republicano, digamos que ha hecho su parte, ¿no? O sea, ellos entienden, así sea con Trump o sea con quien sea, nosotros estamos en el poder, mantenemos el poder y jugamos el juego que tengamos que jugar. Hay, por ejemplo, claros, claras evidencias, ¿no? De cómo antes de que Donald Trump ganara la nominación por parte del Partido Republicano, los más altos cargos del Partido Republicano hablaban muy mal de él, ¿no? Y hablaban de la falta de credibilidad y la falta de sensatez y de cómo era un político que carecía de autocontrol. E inmediatamente, en cuanto se vuelve el candidato del partido, el discurso cambia de las mismas personas, ¿no? Entonces, el Partido Republicano sabe que tiene que jugar un papel y sabe que ese papel lo tiene que jugar con Donald Trump, ¿no? Y si en unos cuantos años no se presenta una nueva figura, no se descartaría entonces la posibilidad de volver a presentar este candidato que les ha significado 71 millones de votos. Ok, pues como dice el clásico, fuertes declaraciones porque podemos ver a Trump de regreso. Y esta todavía no acaba, ¿verdad? Aquí nada más una pregunta, digo, nosotros estamos acostumbrados a esto de el fraude y el conteo y que siempre hay polémica, ¿no? Allá lo vemos pues más o menos fuerte, pero no sé qué podemos esperar de todas estas querellas y demandas. Se dice que no van a ser fructíferas la mayoría y que más bien ya estamos viendo pues esfuerzos nada más, patadas de ahogado, digamos, de parte de Donald Trump. Sí, sí es así, va más hacia allá. Pues yo no le llamaría patadas de ahogado, o sea, el señor es un político de alto nivel, que el discurso que vende de yo no soy político, esa es la mayor mentira que siempre ha enunciado. El señor es político, es estratega, y el discurso que maneja de fraude, ¿no? De robo de la elección, también tiene un objetivo, ¿no? Y yo diría que el objetivo principal en este momento es deslegitimar el gobierno de Biden sin que este incluso haya comenzado, ¿no? Para que efectivamente, además, todos los errores o incluso los aciertos sean desprestigiados con la base de fue un robo, nos robaron la elección, hubo fraude, ¿no? Y claramente deja a Biden en una situación un poco complicada, porque si hay, por ejemplo, eh, si se genera inestabilidad por parte de algunos de los seguidores de Donald Trump y Biden utiliza, digamos, la fuerza de la ley para intentar dominarlos, pues va a ser visto como el presidente que viola la libertad de expresión, por ejemplo. Pero si no logra controlar a estos disidentes, ¿no? Pues también se vería como un presidente débil. Entonces está colocando Donald Trump el escenario ideal y adecuado para digamos, de alguna manera, eh, ahora sí que atacar, ¿no? Y debilitar la presidencia no iniciada ya de Joe Biden. Y eso es importante, sobre todo si pensamos que en unos años también va a haber otra vez elecciones, ¿no? El Congreso se lleva una elección dentro de 2 años y es importante en ese sentido pensar qué impacto puede tener esto, ¿no? Y sobre todo pensando en que el Partido Republicano necesita seguir controlando el Senado, ¿no? Para poder de alguna manera limitar la capacidad de acción que vaya a tener el presidente Biden.
Doctora María Fernanda Vidal, por último, justo al momento de iniciar esta entrevista, estábamos viendo un mensaje de Joe Biden que está saliendo, digamos, más institucional a dar sus, el planteamiento, ¿no?, de su administración. Entonces ya lo estamos viendo ya en ese papel. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos en su rol en el mundo, con los organismos que platicábamos, con la ONU, con la OMS ahorita que son muy importantes, con la OMC, con México, con Europa, en fin, bueno, no se diga China, Rusia, en fin. Vamos a ver otra cosa diametralmente opuesta, vamos a ver sutilezas. ¿Qué es lo que más o menos esperamos en este tema? Yo esperaría que a menos de que el Senado se opusiera, porque hay que recordar, ¿no?, que el Senado tiene un papel importante en materia de política exterior en Estados Unidos. Entonces, a Sí. menos de que el Senado se opusiera Y, a restablecer, ¿no?, a regresar, por ejemplo, a Estados Unidos a los acuerdos de París, ¿no?, o a retomar la posición de liderazgo que tiene Estados Unidos en algunos organismos internacionales, a menos de que el Senado se oponga, creo que va a haber un regreso natural, ¿no? Eh, Tanto en estos organismos internacionales como en los gobiernos de otros países, digamos, lo natural más bien es tratar con una persona en la presidencia como lo es Joe Biden, y lo que era, no quiero decir antinatural para nada, pero lo que era más complicado y fuera de la cotidianidad era tratar con alguien como Donald Trump. Entonces el regreso a lo conocido, el regreso a, a aquello que, vamos a decir, encaja de manera natural y perfecta en la política exterior en general, va a ser algo que se puede dar fácilmente, ¿no? Hay que ver más bien la postura que toma el Partido Republicano, ¿no? Porque gran parte de la fortaleza del trumpismo se da en que el Partido Republicano se ha colocado, digamos, alrededor de la figura de Donald Trump. Y si la siguen utilizando como la figura clave o guía dentro del Partido Republicano, pues entonces puede ser que intenten que la agenda de Donald Trump se siga manejando, ¿no?, y se siga protegiendo dentro del Senado. Si vemos que más bien ya se comienza a dar una separación mucho más evidente del Partido Republicano con respecto a la figura de Donald Trump, que ahorita las voces son un poco complicadas, o sea, hemos visto algunas declaraciones de algunos republicanos que incluso ya han felicitado a Joe Biden, ¿no? Que incluso se oponían a la presidencia de Donald Trump, y otras figuras dentro del Partido Republicano que continúan defendiendo la elección y que continúan llamando al conteo adecuado y hablan de fraude, ¿no? Entonces va a haber que, hay que esperar a ver qué sucede con los líderes dentro del Partido Republicano y cuál es la posición que toman, ¿no?, con respecto a Donald Trump, y por lo tanto entonces qué se va a impulsar y qué no se va a impulsar dentro del Senado en materia de política exterior, y entonces eso qué afectación va a tener, ¿no?, en la posición las posiciones que tenga el presidente Joe Biden y su vicepresidente en materia de política exterior. ¿A México en particular le va mejor? Creo que no es que le vaya mejor, le va bien en el sentido de tener una persona que es presidente y que es mucho más centrada, ¿no? Que no va a tener decisiones, vamos a decir, sin fundamento, ¿no? En la mañana decide Equivocadas. súbitamente, ¿no? Quiero poner aranceles y voy y pongo aranceles, ¿no? Más bien es una persona centrada que conoce la forma en que se realiza la política exterior. De haber sido vicepresidente, pues el vicepresidente es justamente el brazo derecho del presidente y que lo ayuda en fomentar, ¿no?, la política exterior de los Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, Joe Biden sabe lo que se necesita hacer, ¿no?, en términos de generar una relación familiar, amigable con otro país. Ahora bien, habiendo dicho eso, creo que si bien nos da estabilidad en términos de evaluar cuáles podrían ser las acciones, ¿no?, que se emitan desde Estados Unidos hacia y con México, también es necesario recalcar que entonces se va a esperar que nosotros cumplamos con nuestro lado, ¿no?, con nuestra parte, con todo aquello que hayamos pactado, y se va a esperar que lo hagamos al pie de la letra, ¿no? Porque entonces, digamos, ambas partes van a tener que actuar como lo demanda el propio tratado.
Y ya por último, doctora, muchas gracias por su tiempo. Una opinión sobre la reacción de México, la reacción diplomática, digamos, de México sobre el reconocimiento del nuevo presidente. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, hay que evaluar, digamos, la reacción de parte del presidente desde dos puntos. El primero de ellos es hablar en términos de la legalidad y el segundo de ellos hablar en términos de lo que es la tradición. La tradición en Estados Unidos ha sido que pues, finalmente es la Associated Press y de ellos retoma los otros medios de comunicación, Washington Post, New York Times, todos ellos toman digamos, el criterio que emita la Associated Press para decir si un estado lo ganó o no lo ganó un presidente. Pero en realidad, formalmente, y ahí ya hablamos del término legal, formalmente cada uno de los estados tiene su propio comité electoral y cada comité es el encargado de emitir una resolución oficial. Una vez que se tiene la resolución oficial, entonces vemos cómo verdaderamente se integra el colegio electoral y entonces legalmente podemos hablar de un ganador, ¿no? Entonces yo creo que la postura del presidente López Obrador justamente se inclina, ¿no? a esperar la parte legal del resultado y no guiarse por la tradición del resultado, ¿no? Ahora bien, en, en, en la política la forma es fondo y la forma se orienta con la tradición. Y entonces lo que se esperaría del presidente es que efectivamente emita una felicitación, porque esa es la manera en que los Estados Unidos tradicionalmente ha actuado en términos de decir quién ganó y quién no ganó una elección. Entonces, creo que hubiera sido algo sensato de parte del presidente emitir un mensaje, si no bien de felicitación a Joe Biden por haber ganado la elección, sí tal vez un mensaje diciendo, bueno, lo felicito porque ¿no? Los números indican o la estadística nos habla de que efectivamente usted probablemente será electo presidente, ¿no? Sí marcarse, entonces, si el presidente tenía muy claro que él quería acatar la legalidad de las instituciones, de todas maneras era necesario que considerara la tradición en Estados Unidos y Ok. cómo se presenta eso ante el mundo, ¿no? Y entonces creo que ahí sí hubo una mala lectura. Sobre todo porque ya Canadá y bueno, muchos otros países, pero digamos los cercanos, ¿no? Empezando por, sí hubo un acercamiento ahí muy temprano, ¿no? Sí, incluso podrías haber emitido un mensaje de felicitación al pueblo de los Estados Unidos. Ya ni siquiera tenía que ser una cosa muy directa hacia un candidato. Felicito al pueblo de los Estados Unidos por un proceso democrático en donde salieron a votar más personas que nunca antes en la historia y que claramente parecerían favorecer al candidato del Partido Demócrata. ¿No? Podría haber sido una cosa así, sobre todo vinculándolo a la idea que ha defendido en estos días el presidente López Obrador de que pues hay un respeto a la soberanía y a las decisiones del pueblo de los Estados Unidos. Pues, doctora María Fernanda Vidal Correa, investigadora de la Universidad Panamericana, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus ideas aquí en 24 horas y pues estamos al pendiente para darle seguimiento porque todavía no se acaba. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.